¿El fin de la guerra en Ucrania está más cerca que nunca? ¿O a punto de desencadenar algo mucho peor? En las últimas horas, políticos y enviados estadounidenses como Keith Kellogg y Pete Hegseth han lanzado una declaración que ha dado la vuelta al mundo. Según ellos, solo 10 metros separan a Ucrania de la paz. 10 metros, como quien dice, un último paso. Pero, ¿qué significa realmente estar tan cerca del final? ¿Es una garantía de estabilidad o la antesala de una nueva catástrofe? La realidad es mucho más compleja. Aunque se habla del inminente final de la guerra, persisten problemas sin resolver en dos puntos críticos: Donetsk y Zaporizhia. Estas regiones siguen siendo territorio de fuertes desacuerdos entre Rusia y Ucrania, y su destino podría ser el detonante de cambios drásticos en la geopolítica europea. Mientras tanto, Europa contiene la respiración. El miedo a una tercera guerra mundial ya no parece un guión de película, sino una amenaza latente. Gobiernos, analistas y millones de personas en ciudades como Berlín, París o Varsovia observan cada movimiento diplomático con una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que cualquier error podría arrastrar al continente entero. A la par, Estados Unidos está redefiniendo sus alianzas. En un giro inesperado, la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense ha llegado a señalar a la Unión Europea como enemigo. Esto marca un antes y un después en las relaciones transatlánticas y abre una etapa de incertidumbre donde la cooperación tradicional parece resquebrajarse. Ignorar estas señales podría llevarnos a una peligrosa ilusión de seguridad. Si creemos que la paz está asegurada sin entender lo que realmente ocurre tras bambalinas, nos arriesgamos a ser sorprendidos por cambios que impactarían nuestra economía, nuestra seguridad y hasta nuestra libertad de movimiento. ¿Estamos realmente ante el final de la guerra? ¿O es solo la calma antes de una tormenta aún mayor? Para entender a fondo lo que se juega, primero debemos repasar el contexto que nos ha traído hasta este punto crítico. Veamos cómo llegamos a este momento de máxima tensión y qué fuerzas han moldeado la situación actual en Ucrania y el mundo. ¿Cómo hemos llegado a estar a solo 10 metros de la paz en Ucrania? La respuesta está en una combinación explosiva de avances militares, decisiones políticas y tensiones sociales que han acercado al mundo a un giro histórico, pero también a enormes riesgos para todos nosotros. El enviado especial de Donald Trump, Keith Kellogg, lanzó una advertencia clara. Hay dos obstáculos clave que impiden cerrar el conflicto. El primero es la región de Donetsk, epicentro de combates y reclamaciones territoriales. El segundo es la planta nuclear de Zaporizhia, cuya seguridad y control se han convertido en una cuestión internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ha dejado claro que no enviará tropas al terreno ucraniano. En lugar de arriesgar vidas americanas, apuesta por sanciones económicas y presión financiera para desgastar tanto a Rusia como a sus aliados. Aunque desde Washington se habla de paz y diplomacia, la realidad es que la guerra económica está en su punto más alto y no muestra señales de detenerse. Dentro de Ucrania, la situación social es cada vez más tensa. El gobierno ha endurecido las restricciones. Los hombres en edad militar tienen prohibido salir del país, lo que ha disparado el éxodo y generado un ambiente de miedo e incertidumbre. Cada vez más ucranianos buscan cualquier oportunidad para escapar, aunque sea a un alto coste personal y legal. En Europa, viven ya cerca de 6 millones de ucranianos desplazados. Nuevas leyes migratorias han complicado aún más la movilidad, generando conflictos legales entre países y dejando a miles en un limbo jurídico. Las familias están fracturadas, la economía de los países receptores está bajo presión y el cansancio social empieza a ser evidente. Y mientras todo esto ocurre, la corrupción vuelve a sacudir los cimientos del poder en Kiev. El oligarca Igor Kolomoisky, pieza clave en la política y la economía ucraniana, amenaza con hacer públicas revelaciones que podrían comprometer incluso al presidente. Un escándalo que podría redefinir no solo el liderazgo interno, sino también la relación de Ucrania con sus aliados internacionales. No entender estos factores humanos y políticos detrás de los titulares nos deja ciegos ante lo que realmente está en juego.
Desde nuestra seguridad personal hasta nuestra capacidad de movernos libremente por el mundo, pasando por el acceso a información verídica y la estabilidad del nuevo orden global. Ahora que el escenario está claro, es momento de descubrir quién mueve realmente los hilos en este tablero y cuáles son los intereses secretos que pueden decidir el destino de Europa y del mundo. ¿De verdad buscan la paz? ¿O solo están preparando el siguiente asalto? El escenario mundial es mucho más oscuro de lo que imaginamos. Porque mientras los titulares hablan del final inminente de la guerra en Ucrania, los grandes poderes se preparan para el próximo round. Y nadie parece dispuesto a ceder, aunque el precio sea la estabilidad de todo un continente. En los últimos días, Estados Unidos ha dado un giro estratégico que sacude los cimientos de sus alianzas. Su nueva estrategia de seguridad deja claro que Europa ya no es solo un aliado, sino incluso un obstáculo para sus intereses globales. Este cambio ha dejado en estado de shock a varios líderes europeos, que ven cómo la confianza mutua se desmorona y el viejo orden atlántico se tambalea. Mientras tanto, Rusia intensifica sus ofensivas en Ucrania, usando nueva tecnología militar que pone a prueba las defensas ucranianas. Drones, armamento de precisión y tácticas de asedio constante desgastan a las fuerzas de Kiev, que sufren una alarmante escasez de recursos y de personal. El desequilibrio en el campo de batalla es evidente, y el avance ruso, aunque gradual, resulta cada vez más difícil de contener. En el corazón de Europa, la situación tampoco es alentadora. La Unión Europea atraviesa una de sus peores crisis internas. Escándalos de corrupción, divisiones entre países y una presión creciente de Estados Unidos para que aumente su presupuesto militar y reduzca su dependencia energética y tecnológica. Los viejos fantasmas de la desconfianza resurgen y la cohesión europea peligra justo cuando más la necesita el continente. Políticos influyentes, como Víctor Orbán, advierten sobre el riesgo real de una guerra abierta entre la Unión Europea y Rusia antes del año 2030. Estas palabras, lejos de ser simples provocaciones, reflejan el temor de que la escalada actual pueda desembocar en algo mucho más grave. El clima es de máxima incertidumbre, y cualquier error de cálculo podría tener consecuencias catastróficas. Y mientras tanto, las negociaciones en Abu Dhabi se desarrollan en absoluto secreto. Nadie sabe qué se está decidiendo tras esas puertas cerradas, si la paz está realmente cerca, o si solo se están trazando las líneas para el próximo conflicto. La incertidumbre crece y las dudas se multiplican. En medio de todo esto, la desinformación y la manipulación mediática se convierten en armas poderosas. Gobiernos y actores ocultos influyen sobre la opinión pública, distorsionan los hechos y condicionan decisiones que pueden marcar el destino de millones de personas. El riesgo es claro: perder la capacidad de distinguir la verdad en un momento donde cada elección puede determinar el futuro de la paz, la economía y hasta la supervivencia de nuestras sociedades. Pero, ¿y si el final de esta guerra no es el comienzo de la paz, sino la puerta a una nueva serie de crisis? Descubramos juntos hacia dónde nos dirige este incierto tablero global. El mundo está al borde. ¿Y si la paz que tanto esperamos no es realmente paz? Aunque los titulares anuncian el final inminente del conflicto en Ucrania, los movimientos de las grandes potencias sugieren un futuro mucho más incierto y peligroso de lo que imaginamos. Estados Unidos prepara la modernización de todo su arsenal nuclear. No se trata solo de palabras. Washington planea realizar pruebas atómicas que ya encendieron las alarmas en Moscú. Mientras tanto, Rusia responde con advertencias y una retórica cada vez más agresiva. El equilibrio, precario desde hace décadas, podría romperse en cualquier momento. En las calles de Viena, Tel Aviv y otras capitales, decenas de miles de ciudadanos salen a protestar. Se oponen a decisiones militares, rechazan la entrada a alianzas como la OTAN y exigen la renuncia de gobiernos que, según muchos, no escuchan al pueblo. Las nuevas restricciones, la inseguridad y el miedo a una guerra más grande generan un clima de indignación y rebelión civil. Europa, lejos de respirar aliviada, enfrenta una carrera armamentista sin precedentes desde la Guerra Fría.
El gasto militar se dispara al mismo ritmo que los precios de la energía y los alimentos, alimentando una crisis económica que golpea, sobre todo, a las familias de clase trabajadora. Las promesas de seguridad se pagan con recortes sociales y nuevas restricciones. Pero la amenaza no es solo política o militar. En Australia, vastos incendios devastan regiones enteras, mientras en Hawái, el fuego de los volcanes recuerda que la naturaleza también puede golpear cuando menos lo esperamos. El mundo parece frágil, expuesto a crisis simultáneas que se retroalimentan y multiplican sus efectos. La mayor vulnerabilidad de la sociedad no viene solo de las bombas o las sanciones, sino también de la falta de preparación para enfrentar varias amenazas a la vez. Si no anticipamos estos escenarios, corremos el riesgo de perder no solo la estabilidad, sino también derechos fundamentales y la posibilidad de un futuro más justo y seguro. Pero en este escenario turbulento, ¿qué papel nos queda a nosotros, los ciudadanos? Veamos cómo podemos prepararnos e influir desde nuestro lugar para no ser simples espectadores de esta nueva realidad global. Tu futuro depende de lo que sepas y de cómo actúes hoy. En un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz, la clave es aprender a separar los hechos de la manipulación. No basta con leer un solo titular o seguir una sola voz. Es vital que diversifiques tus fuentes y cuestiones cada discurso, sobre todo cuando proviene del poder o de medios sensacionalistas que buscan generar miedo y confusión. Pregúntate siempre, ¿quién se beneficia de que piense así? Solo así podrás detectar la desinformación y protegerte de narrativas que podrían afectar directamente tu vida, tus derechos y tu percepción de lo que sucede realmente. Hoy más que nunca, comprender las consecuencias de las nuevas leyes migratorias, los cambios políticos y las restricciones que afectan a millones de personas debe pasar a ser parte de tu rutina diaria. No pienses que las grandes decisiones solo se toman en despachos lejanos. El cierre de fronteras, los controles de documentación y la erosión de derechos pueden llegar a tu puerta sin previo aviso. Por eso, mantenerte informado y preparado es fundamental para cuidar tu entorno y tus oportunidades. Apoyar movimientos civiles legítimos es más relevante que nunca. Exige transparencia, participa en debates, firma peticiones y haz valer tu voz. La rendición de cuentas de los líderes no es solo un ideal, es una responsabilidad ciudadana que puede marcar la diferencia entre el progreso y el retroceso. Y cuando las crisis amenacen con desbordarlo todo, tu resiliencia será la herramienta más valiosa. Cultiva alianzas, comparte información verificada y prepárate para reaccionar con rapidez y calma ante los cambios. Recuerda, lo que no hagas hoy puede costarte derechos, bienestar y el futuro de quienes te rodean. No te quedes al margen. Existe una manera concreta de estar listo para lo que viene, y el primer paso es tomar el control de la información y de tus decisiones. Enseguida te mostraré estrategias prácticas y recursos para estar realmente preparado ante cualquier giro inesperado en el escenario global. El desenlace está en tus manos. Elige ser espectador o protagonista del cambio. Hoy, mientras el mundo entero observa los últimos metros de una guerra que cambiará el destino de Europa y más allá, la diferencia entre informarse y dejarse llevar por rumores es más decisiva que nunca. La información verificada es tu mejor defensa ante un escenario donde la verdad se manipula y los intereses globales se mueven a puertas cerradas. Quedarse pasivo no es neutral. Es aceptar que las decisiones sobre tu seguridad, tu economía y tus derechos serán tomadas por otros. Ya no basta con mirar desde la distancia, esperando que alguien más resuelva los conflictos que marcarán nuestras vidas en los próximos años. Participa activamente. Busca fuentes serias, contrasta datos, sé consciente del poder real que cada persona tiene cuando transforma la preocupación en acción informada. Apoya el periodismo crítico, comparte contenidos responsables. Recuerda, la paz puede ser tan inestable como la guerra si la sociedad no exige transparencia y responsabilidad a quienes deciden su futuro. Este es el momento de abandonar la indiferencia y elegir, cada día, un papel más activo en la construcción del nuevo orden global.
Involúcrate, cuestiona, y haz de la información tu mejor herramienta para no quedarte atrás.